Buenas a todos, soy tu compa el Barrios. Y en el día de hoy vamos a hablar de una organización que por desgracia lleva haciéndonos la vida poco más o menos imposible durante los últimos 39 años. Una organización que ha tomado el control de nuestra economía, de nuestra política, de nuestros juzgados e inclusive de nuestras mentes con su propaganda. Hoy, damas y caballeros, vamos a hablar de España sometida en la Unión Europea. Vamos allá. Primero de todo hay que hablar cómo entra España en sí en la Unión Europea. España oficialmente pide entrar a la Unión Europea en 1982 y sería el Partido Socialista Obrero Español, después de haber ganado unas elecciones con una mayoría absoluta, no, absolutísima, y de haber recibido una gran cantidad de fondos de los socialdemócratas alemanes, qué curioso, que ganarían dichas elecciones. Entonces, claro, entrar en la Unión Europea significaría para España entrar en un mercado enorme. Sería venderle a una gran cantidad de países, en teoría, sería una oportunidad grande para poder vender al exterior. Pero claro, cuando quisimos entrar en la Unión Europea, Alemania y Francia, sobre todo Alemania, nos dijo, oye, tú no puedes entrar aquí si no aceptas mis reglas. Si quieres entrar en España, una cosa. Toda esa industria que has estado desarrollando en los últimos años de la dictadura y en los primeros años de la democracia, de eso te olvidas. Esa agricultura y esa ganadería que puede hacernos la competencia a nosotros, de eso te olvidas. Entonces, ¿qué hace el PSOE? Echar dos dedos de frente y decir, tío, esta gente quiere cargarse nuestro tejido productivo y quiere convertirnos en un país de sector de servicios. ¡No! Nos metimos en la Unión Europea. Y acabamos siendo miembros de la Unión Europea. Pero los problemas de dicha unión se vieron ya antes de meternos. De hecho, si podéis ver aquí, esto es la fuente es el Instituto Nacional de Estadística, es del periódico El País. Se ve la evolución del desempleo en España. Y estamos hablando de que en 1986, que es cuando llegamos a entrar en la Unión Europea, toda esa reconversión industrial, que así es como oficialmente se le llamó, fue básicamente la destrucción de tejido estratégico que podía hacerle competencia a Alemania, y aquello que no se pudo destruir se vendió. De hecho, empresas estratégicas como SEAT, que SEAT fue básicamente la joya de la corona del desarrollismo capitalista español, SEAT es propiedad de Volkswagen. Hoy en día sigue siendo así y SEAT sigue siendo parte del grupo Volkswagen, que es el mayor grupo automovilístico del mundo. Entonces, claro, hoy en día se sigue subvencionando a dichas empresas alemanas que siguen actuando aquí en España, aunque no actúen por nuestros intereses y aunque no miren en lo más mínimo por nosotros. Pero eso es lo que tiene ser una nación sometida. Y de hecho en este gráfico también podemos ver que los únicos dos periodos donde ha habido más desempleo en España fueron la crisis de 2008 y la crisis del 93-94. Y estamos hablando de que en el 86, cuando España entra en la Unión Europea, no estamos hablando de crisis económicas graves. La última crisis económica grave que hubo fue la crisis del petróleo en el 73. Se destruyó el tejido industrial español, que no era tampoco, seamos honestos, tampoco era el tejido industrial español la tecnología más puntera del mundo, pero en vez de invertir en ella, en vez de ayudar que se desarrollara, la metes. Primero, destruyes buena parte de ella, y segundo, lo que no destruyes, lo metes en un libre mercado para que se la coman. Imagínate tú que eres un genio en mecánica. Podría ser perfectamente el siguiente jefe de equipos de Red Bull. Y tú dices, venga, tengo un ahorrillo, tengo el conocimiento, voy a hacer una empresa. Llega Volkswagen, te quita toda la maldita cuota de mercado y te obliga a cerrar en un año. ¿Qué haces? Absolutamente nada, porque no te deja Europa. Empresas mucho más grandes como Volkswagen te quitarían la cuota de mercado inmediatamente. No podrías desarrollarte, aunque seas un genio de la mecánica. Porque así es como funciona el libre mercado. Ese es el juego de la selva. Es la ley del más fuerte. Y claro, si ibas potenciando tu industria,
durante toda tu existencia, como de hecho han hecho los alemanes, y de hecho Alemania es un ejemplo claro del desarrollismo capitalista, si llevas potenciando dicha industria, inclusive dentro de la Unión Europea, porque de hecho ya veremos más adelante qué hace la Unión Europea con el dinero que obtiene de todos los países miembros, ¿cómo no vas a ser la industria más fuerte? De hecho, Volkswagen, que insisto es el mayor grupo de automóviles del mundo, fue una empresa estatal fundada por los nazis. Fue idea de Adolf Hitler literalmente crear Volkswagen, y de hecho si tú ves el logo original de Volkswagen es la V, un engranaje y una esvástica alrededor. Y de hecho el 30% de Volkswagen sigue siendo parte del... sigue siendo propiedad, perdón, del Estado alemán. Pero más allá del paro, más allá del control económico que tengan, es también el control político. Porque por desgracia hoy en día España no es una nación soberana. España hoy en día está sometido no solo económicamente, está sometido políticamente a las decisiones que se toman desde Berlín. Y de hecho lo hemos podido ver en el pasado. En la caricatura se pone como perrito faldero y como literalmente la puta de Merkel, porque eso es lo que fue Rajoy. De hecho, hablemos un momento de Rajoy. En la crisis de... En la ya mencionada antes crisis de... En la ya mencionada antes crisis de que empieza en 2008 y que sigue creciendo una burrada, donde se ponen las llamadas medidas de austeridad, impuestas desde Berlín, por supuesto, Mariano Rajoy se ve obligado a pedir un préstamo, un rescate para los bancos españoles. Y de hecho, dinero de rescate que nunca se ha devuelto por parte de los bancos. Pero claro, ¿qué pasa? Que en los años previos a la explosión de esa burbuja inmobiliaria, uno de los países que estaban metiendo más dinero en España en esas inversiones casi piramidales, de nivel de estafa piramidal, uno de esos países que estaba metiendo más dinero era Alemania. Entonces, claro, Merkel dice, ¿cómo voy a dejar que los inversores alemanes que no tienen ni puta idea de lo que están haciendo en España pierdan su dinero? Entonces, ¿qué hace? Le dice a Mariano Rajoy, oye, Rajoy, tú vas a pedir un rescate a la Unión Europea de 300.000 millones de euros. Vas a salvar las inversiones, vas a salvar a los bancos españoles y Europa va a quedar como los buenos. Al final, ese rescate se quedó no en 300.000, sino en 100.000 millones, que sigue siendo mucho dinero, y del cual Rajoy acabaría solamente usando algo menos de la mitad. Y claro, ese dinero no era dinero a fondo perdido, eso no es que la Unión Europea dice, coño, es que tenemos a la mitad del continente en estado de casi quiebra, vamos a enviarles dinero y ayudarles. No, eso era deuda. Eso era dinero que había que devolver, con unos intereses muy altos, por cierto. La prima de riesgo, si le preguntáis a los adultos, la prima de riesgo, nombre que no se les olvidará, término económico que no se les olvidará nunca a la gente que tuvo que vivir la crisis del 2007-2008, la prima de riesgo España subió mucho. Y el dinero que tenían que pagar por la deuda aumentó mucho también. Y a base de esa deuda, que era propiedad alemana, también había otras naciones metidas, como fue el caso de China, pero eso fue cuando la deuda se escala cada vez más y más, como veremos más adelante, y para pagar la deuda que tenemos a los alemanes tenemos que comprarle deuda a un tercer país. Pero España, que tenía un nivel de deuda, como vamos a ver ahora, España, que tenía un nivel de deuda bastante aceptable, de apenas el 40% antes de 2008, pasa a tener una deuda en 2017, después de esas políticas de austeridad, de casi el 17%. De casi el 100%. Y lo más triste, si podemos verlo así, es que España no fue el país al que más se perjudicó. El caso más obvio de todo esto es Grecia. Grecia, tan solo para entrar en la Unión Europea, tuvo que falsificar sus datos económicos. Tan solo para entrar. Y una vez ya dentro, esa explotación de tomar el control de la economía, de endeudarlos más todavía, creció como la espuma. De hecho, como veis aquí, casi duplica la deuda al PIB. Y sin embargo, mirad a Alemania. Alemania prácticamente no se tocó. Alemania se queda poco más o menos igual. ¿Por qué? Porque el sur rescata al centro. Es decir,
No es que nosotros hayamos estado viviendo en la Unión Europea como han querido vendernos durante años. 39 para ser exactos. No es que los fondos de desarrollo europeo fueron algo maravilloso que metió a España en la modernidad. No. Han estado viviendo a nuestra costa. Nos han quitado la industria. Nos han metido una deuda nos han metido una deuda burra, que por cierto, no es una deuda nuestra, no es una deuda soberana. Porque lo normal que ocurre con una inversión es que si una inversión es mala, si una inversión fracasa, lo normal es que pierdas ese dinero. Si metes un montón de dinero en una casa y esa casa mañana no vale una mierda porque nadie quiere comprarla y porque te has metido en una burbuja bursátil que tú mismo has creado, lo normal es que esa inversión mañana no valga una mierda. Lo normal es que tú pierdas tu dinero porque has cometido un error. Pero lo que ocurre en realidad es que nosotros tenemos que salvarte el culo. Y con nosotros me refiero a España. Porque no se os olvide. Sí, tuvimos que rescatar a los bancos y tuvimos que rescatar todas esas inversiones que tenían para que los bancos y para que esos inversores no cayeran. Pero no se os olvide. La deuda de Europa, que supuestamente rescató esos bancos, ¿quién paga a España? ¿Quién paga a Europa? Pensadlo por un momento. Si los bancos rescatan a los inversores alemanes y el Estado español rescata a los bancos, en parte con dinero europeo, porque se tuvo que pagar, fue literalmente comprar deuda a Europa para pagar la deuda que ya tenían. ¿Quién salvó en realidad a toda esa gente? Porque claro, el Estado lo pagamos los españoles con los impuestos. El Estado español se nutre del IRPF, del IVA, etcétera, etcétera. Y ya no es solamente que tomaran el control de nuestra deuda, es que tomaron el control de nuestra economía en general. Tomaron el control de nuestra economía en general. Y tú dices, ¿cómo van a hacer eso? Tenían un control tal que llegaron a cambiar un artículo de la Constitución. Llegaron a cambiar un artículo de la Constitución española, donde, en la modificación, se decía que el camino económico del país debería ser pagar primero toda la deuda posible y luego todo lo demás. Que de hecho esto llevó a las medidas de austeridad que nos afectaron hasta 2017 y las famosas medidas de austeridad de Rajoy, que le dejaría el gobierno en bandeja a Sánchez y que causaría una moción de censura. Esas medidas de austeridad nos sirvieron para paliar la crisis, nos sirvieron para hacernos vasallos, que ya teníamos suficiente control económico. Los que ganaron en 2018 fueron los alemanes. No los alemanes como pueblo, no los alemanes como trabajadores, los alemanes como corporación, los alemanes como gran industria, que de hecho es de lo que viven. Y de hecho, yo se lo digo un poco a modo de broma a los compañeros que hay en clase y que dicen que quieren ser ingenieros. Yo les digo siempre de broma, tú hazme caso y estudia alemán. Porque precisamente ellos tienen una industria que pueden aupar a esa gente. De hecho, esto se me olvidó mencionarlo en mi vídeo de la inmigración. La gran mayoría de gente que se va de España no son analfabetos. Son gente que tiene muchos estudios, inclusive carreras universitarias. Pero como no hay una industria aquí en España que pueda aguantar a esa gente, ¿qué hacen? Se van a otros lugares donde sí haya trabajo. Si tú eres un ingeniero mecánico, en España no tienes salida. Olvídate. Por eso le digo a la gente que quiere estudiar ingeniería, tú hazme caso y aprende alemán. Porque aquí, por desgracia, esa gente que de verdad puede crear un Estado moderno, esa gente que de verdad puede desarrollar el país, no tiene futuro aquí. Primero porque nos quitaron esa industria y segundo porque no nos dejan invertir en una industria propia. Que esto es lo peor de todo. El dinero que supuestamente nos llega de las ayudas de la Unión Europea, que no llegan a ser ni el 10% del PIB español en todo el transcurso que han tenido. Me tengo que volver a colocar el casco si no me escucho bien, discúlpenme. En todo el transcurso que ha tenido esos fondos de desarrollo europeo, los que nos ponen las condiciones de cómo invertirlo y en qué invertirlo, no es Madrid, es Berlín. Y de hecho buena parte de estos fondos van a la agricultura. Y con agricultura me refiero a personas que vivían literalmente los fondos europeos y lo usaban como si fuera el salario mínimo vital. Es decir,
recibían ese dinero y literalmente vivían de ese dinero, pero luego no lo invertían. Es decir, nos dieron pescado, pero no nos enseñaron a pescar. O ese dinero iba a personas como la duquesa de Alba, la mayor terrateniente de España, que me dirás tú, ¿para qué coño necesita la duquesa de Alba dinero de Europa? Pero bueno. Es decir, se invierte la mayoría en el campo, es decir, no un sector que se pueda desarrollar tampoco una burrada. Segundo, ese dinero que se invierte en el campo no se invierte en maquinaria, no se invierte en expertos. No es que los alemanes digan, oye, vamos a ayudar a los españoles. Vamos a pillar los mejores ingenieros agrónomos que tengamos, vamos a enseñarle a crear un campo desarrollado para que luego todos tengamos fruta barata. Es que si fuera así, coño, bienvenido sea. Si tú me traes a gente de afuera para enseñarnos a todos los españoles a cómo producir bien, pues bienvenido sea. Pero le das dinero a gente como la, como la duquesa de Alba, que ni le va ni le viene la economía, pues ¿a dónde quieres llegar? Esos fondos se desperdiciaron en gran parte. Que, insisto, fueron una cantidad pequeñísima. Y que comparado con la deuda y con los intereses que luego tuvimos que pagar, eran una cantidad ínfima. Es decir, que cuando Alemania te da 10, te está quitando 30 por otro lado. Y, como ya he dicho, el control político y económico que tienen es brutal. Me gustaría ahora centrarme en el control político. Porque, una pregunta que quiero lanzaros. ¿Vosotros sabéis diariamente cuando se reúnen en el Europarlamento, vosotros sabéis las leyes que se promulgan en el Parlamento Europeo? No, ¿verdad? Yo tampoco, lo admito. ¿Vosotros sabéis quiénes son electos para gobernar las finanzas, los ministerios de transición ecológica, los comisarios que nombran en Europa? ¿Vosotros sabéis quién es esa gente? ¿O cuándo los cambian o cuándo dejan de cambiarlos o de qué formación política son? No. Y lo admito, yo tampoco. Es decir, no se nos informa realmente de lo que ocurre en el Parlamento Europeo. Que sin embargo es mucho más importante porque, insisto, España no es una nación soberana. España es un estado vasallo. Y de hecho en el Europarlamento, si escucháis a Pedro Sánchez, siempre que habla de fondos de desarrollo o cuando ocurrió la crisis del COVID, de las ayudas europeas que iban escalonadas, todo el rato decía, no, no podemos usar esto ya porque Europa no nos deja. O no podemos traer esto de aquí porque Europa no nos deja. O no podemos usar este dinero que va a ser para reconstruir o para vacuna o para mascarilla hasta que no hagamos esto otro que Europa nos dice antes. Es decir, les damos una cantidad burra de dinero. Que, por cierto, la cantidad de fondos de desarrollo que entran a España y la cantidad de dinero que nosotros nos entramos en Europa ya es poco más o menos lo mismo. Es decir, te damos una burrada de dinero, el que se da en impuestos oficial y en deuda. Nos pones normas para invertir nuestro propio dinero y encima tenemos que estar alegres. ¿Qué clase de chiste es este? Lo peor de todo es que los poderes, el legislativo, el judicial y el ejecutivo, nosotros no tenemos esos poderes. Ni siquiera nuestros políticos, independientemente de lo buenos o malos que seas, tienen esos poderes. Esos poderes los tiene Europa. De hecho, el jurado de última instancia en España no es el Tribunal Supremo. Es el Tribunal Supremo de Europa. Las leyes que se promulgan de última instancia no son las que se deciden en Madrid, son las que se deciden en el Parlamento Europeo. Y si una ley del Parlamento Europeo contradice una de España, se elimina la de España. Vosotros me diréis cómo queremos ser un Estado desarrollado. Así. Es totalmente imposible. Han vivido a costa nuestra durante los últimos 39 años. Y lo peor es que ni siquiera son consistentes con sus propias reglas. La caricatura que tenéis abajo de vuestra izquierda es un ejemplo de esa austeridad. Austeridad que el propio Fondo Monetario Internacional anunció que causaría una recesión brutal y que anunció que esa austeridad acabaría con todo tipo de crecimiento económico. El propio Fondo Monetario Internacional, que esa gente muy roja precisamente no son. Pero bueno. En la caricatura, de aquí abajo a la izquierda,
Podemos ver a la Unión Europea y su justicia para los que le interesa. Es decir, Alemania o Francia incumplen el déficit de gasto 14 veces, no pasa nada. Aquí no hemos visto nada. No vemos. No pasa nada. Tú sigue con lo tuyo, Alemania. Tú gasta lo que quieras. Sigue siendo feliz. Sigue dominando. Porque a eso se han dedicado. Ahora, España tiene una situación difícil, tiene que ayudar a sus ciudadanos, tiene que dar mejores condiciones sociales, porque de hecho una de las cosas que nos pidió la Unión Europea fue que bajáramos las pensiones, fue que bajáramos las prestaciones sociales en esas llamadas políticas de austeridad. Y de hecho otras naciones como Portugal, como Italia, como Grecia, como Irlanda, también han tenido que sufrirlas. ¿Cumplimos nosotros el déficit 4 veces? Dios, se arma Troya. Se arma Troya. A esto estuvieron de ponernos más sanciones por cumplir el déficit 4 veces. Y sin embargo, Alemania y Francia gastan lo que les sale de los huevos y no pasa nada. Es un control que no tiene precedentes. Y ya no solamente por el control, es que ni siquiera colaboran con nosotros. Está el caso de Puigdemont, por ejemplo. Puigdemont, junto a Esquerra Republicana de Cataluña y junto a su formación Junts, proclama ilegalmente la independencia de Cataluña. Y escapa. Escapa de la policía española y usando su estatus como eurodiputado, se escapa. Sabiendo la Unión Europea que es un prófugo de la justicia. Y viviendo en Waterloo, Bélgica, a unas sabiendas de que era un prófugo de la justicia y de que estaba en busca y captura. Es decir, un criminal protegido de manera legal. Porque no se nos olviden, Puigdemont era eurodiputado. Y como eurodiputado pagábamos su salario. Todos los países de la Unión Europea. Es decir, un criminal huyendo de la justicia española. ¿Y qué hace la Unión Europea? No lo devuelve. Puigdemont, como se podría haber mencionado otros líderes independentistas, pero él es el más conocido. Este es la justicia europea, que ni siquiera pone nuestros intereses sobre la mesa. Cuando realmente vosotros me diréis qué afecta a Puigdemont a los alemanes. Que nosotros metamos en la cárcel Puigdemont, me diréis vosotros en qué afecta a Bélgica, a Alemania o a Francia. Me diréis vosotros en qué afecta que metamos a Puigdemont a la cárcel a esos otros países. En absolutamente nada. Pero es joder por joder. Es joder por joder. Es un chiste. Es un chiste sin gracia. Se llevan poniendo los intereses de terceros países por delante nuestra durante ya años. Uno de los casos más famosos es el de Sudáfrica. Alemania firma un tratado comercial con Sudáfrica en el que acuerdan que Sudáfrica daría productos agrícolas, entre ellos, por ejemplo, naranjas, a un precio muy muy bajo a Alemania, y a cambio Alemania le daría su equipamiento industrial obsoleto a Sudáfrica. Pero claro, ahora tienes la naranja de Valencia, que es la naranja de mayor calidad de este maldito planeta, que se queda sin vender en el mercado europeo porque la naranja de Sudáfrica es mucho más barata. Es decir, se ponen una vez más los intereses de un tercer país por encima nuestra. Es que con esta clase de amigos, ¿quién necesita enemigos con esta clase de amigos? Esta gente se supone que son nuestros aliados. Esta gente se supone que son la gente que, si no estuviéramos en la Unión Europea, estaríamos totalmente perdidos. Se supone que esta gente son los que tienen que ayudarnos. Y llevan puteándonos por 39 años. ¿Qué clase de amigos son estos? Ninguno. Y sin embargo siguen vendiéndonos que la Unión Europea es un proyecto maravilloso, un proyecto de cohesión. Te ponen la banderita de la Unión Europea en 3 edificios, financiado con fondos de desarrollo de la Unión Europea. Ya está, ya con eso son buenos. Que ni siquiera que ponga la bandera no quiere decir que todo el dinero sea Europa. Una parte en todo caso. Y que no se os olvide, el dinero que enviamos a Europa es el dinero que vuelve de Europa. En forma de deuda, deuda que no es nuestra, en forma de impuestos a la Unión Europea. Y ya cada vez esa cantidad es menor, porque con la entrada de naciones como Croacia, como Hungría, como Polonia, que no tienen tanto PIB, esos fondos están yéndose para otro lado. Es decir, esos fondos que supuestamente nos salvaron, ya ni siquiera están llegando. O están llegando en cantidades más reducidas.
Es que echa aguas por todos lados. Es lo que digo, es un chiste sin gracia. Tenemos que volver a ser una nación soberana. Tenemos que volver a agarrar los poderes. El judicial, el legislativo y el ejecutivo. Debemos volver a ser una nación soberana. Y la única manera de lograr eso es largándose de Europa. Lo peor de todo es que, si vosotros veis, todo lo que hemos hablado del control económico, del control político, de cómo se benefician de nuestra miseria y de nuestra crisis que por cierto parcialmente causaron ellos, si vosotros veis todo esto, luego tienen la desfachatez y la caradura, los holandeses, los alemanes, de decirnos que somos vagos, de decirnos que nos gastamos el dinero en mujeres, en alcohol y en drogas. Tienen la desfachatez de decir que los españoles nos jubilamos muy tarde. Tienen la desfachatez de decir que los españoles somos improductivos. Tienen la desfachatez de decir que deberíamos jubilarnos más tarde. De hecho, es una de las cosas que dijo la propia Angela Merkel. No podemos permitir que las personas en España se jubilen antes que en Alemania. Palabras textuales de Angela Merkel. ¿Estos son nuestros amigos? ¿Esta es la gente que supuestamente tiene que ir con nosotros? ¡Anda y que les den! Salir de la Unión Europea no quiere decir cortar toda la relación económica con Europa. De hecho, mira, por ejemplo, países como Suiza. Países como Noruega. ¡Wow! ¡Qué mal están sin la Unión Europea! Países como Suecia. Países como Finlandia. Finlandia y Suecia ahora se han metido en la OTAN, pero por cuestión de Rusia, pero siguen sin estar en la Unión Europea. Y países que se meten del norte inclusive, se le da un mejor trato que nosotros. Países como Bélgica, países como Francia, que no os creáis que ellos no han sufrido su serie de problemas, porque no se os olvide, Alemania tiene el control real en la Unión Europea. La cuestión es que somos vasallo de vasallos. Porque la Unión Europea, a su vez, está subordinada a los intereses económicos de Estados Unidos. Es decir, ya no es que seamos vasallos de Alemania, es que somos vasallos de un Estado capitalista. Hasta desde un punto de vista capitalista no tiene sentido. Porque el primer paso para ser un Estado capitalista es ser un Estado soberano. Pero es que ni siquiera ya tenemos eso. Muchachos, tenemos que volver a ser nación. Tenemos que volver a ser España. Tenemos que volver a ser país. Y muchachos, ha sido un honor, ha sido un placer. Y otro día, amigos míos, nos volvemos a ver.